Seguimos con más temas. La miastenia es una enfermedad autoinmune que causa fatiga muscular grave. Es minoritaria y afecta a personas de todas las edades, como mínimo a 9.000 españoles. No tiene cura, aunque existen tratamientos que funcionan bien. El diagnóstico es fácil, pero el médico tiene que pensar en que el paciente puede tener miastenia y pedir unos análisis, y a veces se confunden con otras enfermedades, con lo que el diagnóstico tarda en llegar. Para conocer más detalles sobre la miastenia tenemos en el programa de entrada a Pilar Robles, que es presidenta de la Asociación de Miastenia de España y delegada de la misma en la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal? Bienvenida, Pilar. Hola, buenos días. Y damos también la bienvenida a la doctora Isabel Illa. Es neuróloga del Servicio de Neurología del Hospital de Sant Pau de Barcelona, catedrática y expresidenta de la Sociedad Española de Neurología. ¿Qué tal, doctora? Bueno, de entrada, esta enfermedad, según tenemos entendido, afecta a los músculos. Los músculos no responden a las órdenes del sistema nervioso. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre? Pues a ver si lo explico fácil. Cada vez que nosotros pensamos que vamos a mover algo, tenemos una orden de un nervio que llega a un músculo y el músculo se contrae. Los pacientes con una miastenia, entre el nervio y el músculo, tienen un anticuerpo. Es una enfermedad inmunológica, tienen una proteína que se coloca allí y hace que la orden que le da el nervio al músculo no se cumpla bien. Pero no se cumpla bien cuantas más veces se da una orden. O sea que si nosotros empezamos a caminar bien, si tenemos este problema inmunológico, entonces lo que ocurre es que a medida que vamos caminando no tenemos fuerza. Nos vamos cansando y el cansancio se traduce en falta de fuerza. Cansarnos, nos cansamos todos, pero los pacientes miasténicos, cuando se cansan, dejan de hacer cosas. No ven bien, no pueden caminar, no pueden hablar, no pueden tragar. Cualquier músculo del organismo puede estar alterado. O sea, es como si los músculos se pararan, no obedecen, pero además eso duele, es paralizante. No, afortunadamente no duele, pero puede ser muy grave si no se diagnostica. Es decir, el paciente, pues bueno, si lo que se le cansan son los músculos de los párpados y se le caen un poco los párpados no pasa nada, pero si el paciente respira y se cansa de respirar, como te puedes imaginar, el problema es muy grave, ¿no? Pilar va sintiendo y va diciendo que sé cuántas veces habrá oído ese diagnóstico, ¿no? Pero puede ser que haya gente que no sepa que tiene miastenia, por ejemplo. Claro, es posible que haya gente que esté sin diagnosticar. De hecho, ellos diagnostican casos nuevos cada día. ¿Y en su caso? En mi caso yo tuve suerte porque por otro problema que tenía yo ya estaba en manos de un neurólogo. Con lo cual él, cuando vio los síntomas, supo muy claro que era una miastenia. Pero no es lo común. Claro. ¿Y cómo llega uno a ese diagnóstico, no? Pues claro, representa que si vas directamente al neurólogo, quizá te ahorras tiempo, pero la primera puerta es la del médico de cabecera, ¿no? Pues el peregrinaje es largo. La primera puerta es médico de cabecera y muchas veces, como estábamos hablando antes, pues igual te envían a un psiquiatra porque creen que es una depresión. La doctora explicará mejor los síntomas faciales que eso puede suponer. Entonces es una expresión muy triste. Es fácil que se confunda con una persona que esté con una depresión. No puedes hacer las cosas que haces habitualmente y dejas de hacer cosas, dejas socialmente de relacionarte. Eso puede inducir a pensar que es eso, pero... O confundirlo con, no sé, con una fibromialgia, por ejemplo. Por ejemplo, es muy importante que se sepa que la miastenia en los libros de texto se explica como una enfermedad de gente joven y como hay estas oscilaciones que el paciente a veces se cansa y otras veces no se cansa, unas veces habla, otras no habla, unas veces puede hacer la cama y otras veces no puede hacerla, etcétera. Pues entonces se pensaba que era de gente joven y que en realidad, como unas veces sí y otras veces no hacen las cosas, pues se pensaba que esto era muy psicológico, ¿no? De hecho se le llama astenia, a veces fibromialgia, a veces depresión, etcétera.
Hoy en día sabemos además que esta es una enfermedad que afecta a jóvenes, pero sobre todo a mayores. O sea, más del 60 o 70% de los pacientes tienen más de 65 años. Y ahí sí que el diagnóstico todavía es peor. O sea, no se piensa pues, bueno, que es una persona mayor, que bueno, se cansa como toda persona mayor. Se presuponen muchas cosas, ¿no? Se presupone, y esto es muy importante que no se presuponga, porque tiene tratamiento. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que si no se trata puede ser muy grave y mortal, por eso se llama miastenia gravis, y si se trata, el paciente puede hacer vida normal. O sea, que estamos hablando de una enfermedad que es muy importante que la gente piense en ella, sobre todo los médicos de cabecera piensen en ella. Pilar, como presidenta vicepresidenta de la asociación. ¿Vosotros qué labor de divulgación hacéis? Porque antes decíamos, se estima que hay como mínimo 9.000 personas en España con miastenia, ¿no? Pero, ¿cómo descubre uno? ¿Cómo puede llegar uno a tener esa información? Desde la asociación nosotros organizamos jornadas, hay folletos informativos, está la página web. Pero, en cualquier caso, ese es uno de los fines, la divulgación y la acogida del enfermo. Pero a nosotros nos parece muy importante estar siempre al lado de los neurólogos, que haya una información muy clara de lo que es la enfermedad y cuáles son las pautas que se deben seguir, para que no nos dispersemos en cuanto a diagnósticos o a lo que es el protocolo de actuación. Esa es una parte. También queremos incidir en los médicos de primaria. Nos hemos reunido con Semergen, que son la Sociedad de Médicos de Atención Primaria, para que realmente se impliquen cada día un poco más en informarse, mejor que en informarse, para que los diagnósticos sean más rápidos. Y tenemos también un fin muy importante, que es la investigación. Este año, desde el Ministerio de Sanidad, se ha declarado Año Nacional de las Enfermedades Raras. Estamos ya en junio, ha pasado medio año. Y en la asociación no hemos llegado a notar que es el año de las enfermedades raras. Nosotros ya nos organizamos para buscarnos nuestra financiación, pero nos parece muy importante que se dote a la gente que está investigando, porque se está investigando en España sobre la miastenia. Tienen que tener los medios necesarios para poder desarrollar el trabajo. Y es la asociación la que está recogiendo fondos para poder destinarlo a eso. Si es el año de las enfermedades raras, se debe notar. Y debe haber un apoyo por parte de la Administración y un reconocimiento a la gente que investiga, para que cada día se pueda ir solucionando. Porque nuestro objetivo es curarnos. La investigación, ¿en qué se centra? O sea, ¿cuáles son las urgencias, además de la inversión en investigación, ¿no? ¿En intentar localizar más proteínas, en intentar frenar? En intentar buscar nuevas proteínas que alteren la enfermedad, pues hay una línea en este sentido, pero lo más importante, esta es una enfermedad de la que ya conocemos muchas cosas, llevamos muchos años investigando, y ahora nuestro principal objetivo es: los pacientes tienen tratamiento, los tratamientos son múltiples, pero todos ellos tienen sus efectos secundarios, ¿no? Entonces, la idea es conseguir cada vez saber mejor de qué manera actúan los fármacos, y lograr que cada paciente personalicemos más su tratamiento para que tenga los menos efectos secundarios posibles. Por ejemplo, ella, si veis, tiene una cicatriz aquí, que es una de los tratamientos que se hace desde hace muchísimos años, que es una intervención quirúrgica en el timo, ¿no?, para reducir el sistema inmunológico, etcétera. Pero ahora tenemos muchísimos fármacos que nos ayudan en una escalada a que todos los pacientes puedan hacer vida normal. Pero queremos, y esto es lo que estamos estudiando, saber qué fármaco es el que actúa mejor en cada paciente y cómo lo hacemos para que tenga los menos efectos secundarios posibles, porque hoy en día, si el paciente está diagnosticado y tratado, esto es una enfermedad crónica, no es una enfermedad que si lo tratamos se cure, es una enfermedad que si lo tratamos va a hacer vida normal, pero las enfermedades inmunológicas en estos momentos todavía no sabemos erradicarlas. Una vez empezado lo controlamos, pero no lo erradicamos. Entonces, estas líneas de investigación son muy caras. Hay poca gente dedicada al tema porque son enfermedades poco frecuentes,
y conseguir dinero en estos momentos para investigar. Nosotros formamos parte de CIBER, tenemos proyectos de investigación del Instituto Carlos III, etcétera, pero realmente se necesita más ayuda para poder hacer las cosas lo más rápido posible, ¿no? Como todos, tenemos problemas económicos para lograr que investigadores jóvenes se enganchen a esta, que es una enfermedad muy interesante desde el punto de vista de investigación, pero que a veces desconocen porque pues, se ven poco, ¿no? Faltan médicos expertos, faltan unidades especializadas, pero en el caso del diagnóstico y el tratamiento, ¿ese tratamiento en qué consiste? ¿Es tomarse un fármaco? ¿En qué consiste? A ver, consiste en varias cosas. Hay un tratamiento que es un tratamiento sintomático. O sea, si tienes un dolor de cabeza, pues te puedes tomar un gelocatil, ¿no? Pues los pacientes miasténicos, cuando se cansan, toman un fármaco que se llama mestinón y empiezan a tener más fuerza. Pero eso les dura unas horas, 3 o 4 horas, y vuelven a tener que tomar el fármaco. Y como hemos dicho que es una enfermedad inmunológica, es decir, que el sistema se ha equivocado y el paciente hace anticuerpos, pues lo que le hacemos es deprimir el sistema inmunológico para que no los fabrique tanto. Y entonces es un equilibrio entre no deprimir demasiado el sistema para que no tengan infecciones cada día y, por otro lado, no fabriquen esto que no queremos que fabriquen, ¿no? Y ahí hay una serie de fármacos cada vez mejores que los vamos escalando dependiendo de la respuesta del paciente, ¿no? Pilar, para recordar o incluso para indicar a alguien que nos esté viendo cuáles son los síntomas, los signos de alarma. Antes hablábamos de un concepto que es visión doble, ¿es correcto? Sí, es correcto. ¿Uno de repente empieza a ver doble? Pero, sí, empiezas a ver doble. A lo mejor antes ha habido una iniciación de una visión un poco borrosa, pero que tampoco lo achacas a nada concreto. Yo, por ejemplo, yo perdí la vista de un ojo durante 1 hora aproximadamente, una cosa así completa, pero eso es lo que creo que vosotros llamáis que es de libro. Si empiezas con visión doble, caída de párpado y a lo mejor un poco de mala pronunciación o afonía, pero claro, hay otras que no debutan así, de esa forma tan clara. Afonía también, mala pronunciación. Es curioso, ¿no? Sí, o sea, forma parte del cansancio. Se puede cansar cualquier músculo, ¿no? Entonces tú estás mirando algo, leyendo algo y evidentemente los músculos de los ojos trabajan. Al cabo de un rato de leer ves doble porque los músculos no siguen el movimiento para leer y uno se cansa más que otro y entonces ves doble. O por ejemplo estás hablando, estarías aquí hablando y empezarías hablando normal, pero la lengua se cansaría y empezarías a pronunciar mal casi siempre las R's, etcétera, ¿no? O estarías comiendo o bebiendo agua y al 3.º o 4.º trago de agua, pues el agua no te pasaría bien. El músculo no reaccionaría. No reacciona. O sea, es perder la fuerza a medida que vas repitiendo algo, ¿no? Entonces puedes ver doble, se pueden fatigar los párpados, puedes hablar mal, puedes no poder, empiezas a caminar y después has de parar porque tus músculos fallan. Bueno, pues hemos intentado obtener más información sobre lo que es la miastenia. Muchísimas gracias tanto a la doctora Isabel Illa como a Pilar Robres, vicepresidenta de la Asociación Española. No tenemos más tiempo para más, muy brevemente, Pilar. Bueno, comentaros que evidentemente ya os he comentado, se necesita financiación. Esta misma semana nos hemos reunido con el señor Masmano, es el alcalde del pueblo de Buñol, donde se celebra la tomatina, que es conocida mundialmente, y él también hará una aportación para investigación. Y yo creo que la gente debe sensibilizarse y cualquier persona que nos esté escuchando y quiera hacerlo, se ponga en contacto. Pues muchísimas gracias a las dos por vuestra información. Seguimos ahora.